Viernes 18 de julio de 2025, qué placer enorme saludarles en esta mañana, una mañana bastante interesante porque estamos desde luego en un periodo temporal de sequía, si queremos verlo así, a lo que comúnmente se le conoce la ausencia de lluvias, que le permite desde luego lograr un equilibrio, de acuerdo a los especialistas, entre lo que es la cantidad de agua que se recibe en el periodo de invierno y lo que ahora representa pues este espacio donde vamos y tenemos ausencia de lluvia. Así es que bienvenidos, nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana, invitarles a que nos acompañen, tenemos temas muy importantes de país. El día viernes coloca desde luego nuestro programa en una categoría de audiencia muy grande. Un saludo muy especial y un abrazo para todos aquellos salvadoreños que lo esperan ansiosamente, tanto aquí como también más allá de nuestras fronteras. Temas importantes de país, a continuación se los presento, que son los que vamos a abordar esta mañana. Profesionales de diversas áreas se han unido para conformar el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI. Su principal objetivo será desmontar la narrativa negativa de la desinformación que se difunde dentro y fuera del país en relación a la gestión del gobierno. El grupo busca reunirse periódicamente para abordar diversos temas que podrían generar una opinión colectiva pública. Su papel solo será de análisis y reflexión intelectual del país y están abiertos para integrar nuevas personas. Además, dejaron claro que no buscan formar un partido político. En otro tema, el Palacio Legislativo tiene un nuevo rostro, y es que el pasado miércoles se reanudaron las sesiones plenarias en las instalaciones del Salón Azul, luego que este fuera remodelado. Por otro lado, 271 aspirantes de la carrera de medicina que buscan plazas de interinato rotativo se sometieron a una evaluación a mitad del año, de la cual el ministro de Salud mencionó que ninguno había aprobado y que hay más médicos que se están graduando de las universidades con bajas notas y que los padres deberían cuestionar a las universidades al respecto. Dichas declaraciones han llevado a una serie de cuestionamientos por parte del gremio médico, quienes solicitan una revisión detallada de todo el proceso evaluativo y la asignación de plazas. Para conocer a profundidad este y otros temas, les invitamos a seguir en sintonía de Diálogo 21 con nuestros panelistas. Informó Evelyn Granados. Bien, gracias Evelyn por poner en perspectiva precisamente los temas que vamos a abordar esta mañana. Saludo cordialmente a nuestros panelistas, al licenciado Manuel Someta. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias Ernesto por la invitación. Aquí siempre pues presto para platicar de los temas de esta semana, que siempre hay de qué hablar en este país. De mucho que hablar. Y un saludo muy especial a los santanecos, a todos sus coterráneos, ¿no? Que están de fiestas. Están de fiestas patronales. Bessie Río, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos también. días, Gracias por acompañarnos. Un saludo a toda la audiencia, en especial a los compañeros del panel, y pues mis muestras de solidaridad con el cierre de operaciones en El Salvador de la ONG Cristosal. Un abrazo, compañeros. Hay que seguir en la resistencia desde donde sus trincheras en Guatemala, precisamente, que van a estar ahora. Vamos a saludar a Aldo Álvarez. ¿Cómo estás, Aldo? Qué gusto saludarte también. Bienvenido. Gracias por acompañarnos esta mañana de viernes. Buenos días. Un saludo a tu amable y fiel audiencia y a todos los que ven el Grupo Megavisión, a los amigos del panel, y felicidades a los que están enfiestados en la fiesta Julia, ¿verdad? Bueno, y no solo Santa Ana, coinciden con las fiestas de Santiago de María también, de mi querido pueblo. También un saludo muy especial para todos mis coterráneos allá en Santiago de María, que también van de fiestas Julias. Bueno, esta semana un grupo de profesionales anunciaron la creación del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, que ha dado mucho que hablar desde el punto de vista de la conformación y sobre todo la proyección de aportes que darán para la discusión de temas importantes del país, y sobre todo también en medio de una sociedad que cada quien tiene sus formas de ver e interpretar
los acontecimientos que van marcando el pulso en lo económico, en lo político y en lo social. Quisiera en este caso, Aldo, que nos dieras y nos pusieras en perspectiva también de los alcances que tiene este círculo de reflexión política, ¿verdad? Sobre todo porque también te hemos visto en la participación del mismo. Cuéntanos un poco y luego entramos a debatir parte de estas temáticas. Sí, bueno, gracias. Mira, este esfuerzo surge, y lo quiero decir nuevamente, pero con claridad, es un esfuerzo de un grupo de, digamos, intelectuales, de un grupo de personas que constantemente pues estamos dando nuestra opinión, tenemos oportunidad, tenemos foros, y poco a poco nos fuimos comunicando, fuimos encontrando puntos en común y encontramos que teníamos una visión bastante igual, bastante parecida sobre el país, sobre lo que está ocurriendo, sobre la realidad, sobre lo que tenemos nuestras propias expectativas a futuro. Y entonces, digamos que poco a poco fuimos cayendo así de una forma bastante inercial, digámoslo así, en ese colectivo, y en un momento determinado dijimos, bueno, en este país hay un espacio que no se está cubriendo, y ese espacio que no se está cubriendo es a donde haya un grupo de personas que le den pensamiento a las cosas y que salgan al paso de narrativas que vienen de aquellos que piensan diferente, que son contrarios a los grandes cambios que se están dando en el país, que están sucediendo, que atacan muchas veces de forma visceral, mentirosa, utilizando falacias, mentiras y engaños, y nosotros empezamos a sentir que teníamos la obligación moral de poder salir al paso de esas narrativas y dejarles, desmantelarlas y explicarle a la gente lo que realmente sucede. Ok, ¿nacen para desmantelar narrativas? Sí, y nosotros queremos dejarlo bien claro, ¿verdad? Estamos y apoyamos el proceso que encabeza el presidente Nayib Bukele, pero nosotros no somos orgánicos. Nosotros nadie nos está patrocinando, como ya salieron muchos por ahí. ¿No representan intereses directamente vinculados? Nos representamos a nosotros mismos, pero pues no somos representantes electos en las urnas. Pero sí dejamos claro que estamos apoyando este proceso. No recibimos ni patrocinio, ni recibimos apoyo, ni estamos vinculados orgánicamente, sino que simplemente nosotros somos una agrupación de gente que, entre sociólogos, politólogos, profesores universitarios, maestros de carrera, columnistas, etcétera, nos sentimos motivados a dar nuestro aporte al país. Y, como lo dijimos en la presentación pública, también aclaramos antes que salgan las suspicacias, ¿verdad? No queremos formar un partido, ni somos la antesala de un partido, ni la antesala de un partido, ni una ONG tampoco, ¿verdad? Buenos elementos nos das para poder entrar un poco al análisis. Vamos a ver, Bessie, ¿cuál es tu, digamos, lectura de este grupo que surge en un contexto, como lo decía, de país en la que cada quien logra ver desde su propia óptica los acontecimientos que están marcando el pulso en lo político, en lo económico y en lo social? Yo creo que está claro que en la Constitución de El Salvador está permitido el derecho de libre asociación. Usted puede agrupar con tus amigos, con tu gente afín y formar cualquier tipo de organización, ejercer tus derechos, tu libertad de expresión. Creo que dicho eso, eso es lo que han tratado de hacer en razón de este grupo. Ahora, el bemol que yo tengo con el grupo es que te pones la etiqueta de que vas a defender las políticas públicas de una administración. Entonces eso dista mucho de hablar de un análisis, porque entonces no vas a analizar, vas a ir a defender. Y eso a mí me preocupa, porque entonces no vas en pos de hacer un debate de cómo se van a generar las políticas públicas, sino que diga lo que diga la administración, se le va a apoyar. Ese tipo de endoses de confianza demasiado ciegas es preocupante, porque así es como estamos viendo hoy por hoy las diferentes agrupaciones sociales, ¿verdad? Que seguís sin importar a dónde vayas. Y no puede ser así. El aporte que deberíamos de dar, desde mi perspectiva, es generar las condiciones para que la población
pueda tomar su mejor decisión. Eso por una parte, no me hace sentido que te pongas una etiqueta, y digamos que es ponérsela porque muchas de estas voces que estaban en la mesa se han identificado de manera abierta con amplios defensores de las políticas públicas de esta administración. Pero una cosa es que la gente sospeche que estés ahí y otra que les confirmes, mire, si me voy a poner el rótulo, sí soy. Eso llama la atención, y lo otro es ver cómo van a manejar los medios de comunicación los espacios, porque si todos tienen un mismo pensamiento de apoyo, entonces, y lo vas a tener en la mañana, en la tarde, en diferentes medios, entonces pareciera que también va a haber ahí una campaña donde se van a montar los medios. Hay que tener ahí mucho cuidado y el seguimiento de los medios de comunicación de cómo van a trabajar con un grupo que abiertamente te está diciendo que va a defender las políticas públicas, y si por ejemplo los vas a tener en la mañana, después a mediodía, después en la noche, claro. ¿Para dónde vamos? ¿Vea? ¿Hay discusión o no? Pero ya en términos generales, pues yo creo que ellos han hablado con claridad, vienen a empoderar el discurso desde el poder y ejercer su derecho constitucional de libre asociación y de posicionar los temas que consideren. Licenciado Manuel Someta, y luego entramos a la discusión por algunas reacciones que sin duda alguna alguien quiere terminó el café apuntalar. Me terminé el café antes de opinar. Estaba construyendo el argumento. Fíjense que a mí mucho me llamó la atención el término intelectuales. Y me puse a pensar, ¿y qué es un intelectual? ¿Qué representa un intelectual? Y me acordé de este cuaderno que se llama Los intelectuales y la organización de la cultura. Ahí Antonio Gramsci, allá por 1929 al 35 más o menos, para que no digan que yo aquí lo estoy calcando. En 29 fue cuando lo metieron preso, pero lo escribió entre el 29 y el 35. Preso escribió parte. Ahí menciona Antonio Gramsci que existen dos tipos de intelectuales. Aquellos intelectuales que se encargan de sostener las ideas hegemónicas y de los grupos de poder, que son aquellos que dicen, como lo dice el grupo de reflexión, que van a defender las ideas, los proyectos y las políticas del grupo en el poder. Está calcado. Y mi colega lo reafirmó en este momento. Y por otro lado, hay otro tipo de intelectuales que son, la característica, voy a terminar con otra característica que tiene este grupo de intelectuales, es que se separan de la población, se consideran un sector aparte de la población, nosotros los intelectuales, ustedes el pueblo, y defiende justamente los discursos hegemónicos, o sea, del grupo que se encuentra en el poder. Si no me cree, busque el textito y el autor y ahí va a estar. La segunda clasificación que hace Antonio Gramsci es la de los intelectuales que él mismo denomina orgánicos, no en el mismo término que se ocupó ya la palabra. Son aquellos que su primera característica es que no se distinguen de la población, o sea, son parte de un grupo de la población y que son considerados intelectuales como cualquier sujeto en potencia, o sea, toda aquella persona que tiene la capacidad de organizar, de apropiarse y de identificarse con un grupo social. En este sentido, intelectuales pueden ser defensores de derechos humanos, pueden ser líderes religiosos, pueden ser líderes sindicales, líderes comunales, son considerados también intelectuales. Entonces acá veo yo, a partir también del manifiesto, que pude estudiarlo, que claramente están definidos estas dos categorías. No las digo yo, estas ya las habían escrito, las escribió Gramsci entre el 29 y el 35, estando preso justamente en los cuadernos de la cárcel, justamente en esa obra está, y se establece exactamente ya uno de los dos grupos que se categorizan, que es el que está en favor de la hegemonía. O sea, ya hay un grupo que va a sostener el discurso. ¿Quién es el otro grupo? Esa es mi pregunta. ¿Será que el grupo de reflexión va a verdaderamente dialogar con otros intelectuales, o solo se van a quedar evangelizando cristianos y no moros? Porque el verdadero diálogo o la verdadera búsqueda
del conocimiento científico y de la verdad real solamente se llega mediante el diálogo opuesto, como lo decía Hegel en el Aufheben hegeliano. Solo si me niegan mis ideas y yo niego las suyas, entonces vamos a llegar a una verdad real. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Mi duda es esta. ¿Van a dialogar entre ellos solamente evangelizando cristianos o van a hacer pronunciamientos, van a dialogar, van a debatir y como dice Bessie, o solamente van a esparcir la misma idea con la que ya están convencidos en todos los medios? A ver, Aldo, para responder un poco los elementos de juicio, como tú dices, ya se están acostumbrando como círculo a recibir críticas, pues para ser debatibles como tal. Entiendo que antecede a la conformación de este círculo de reflexión política un manifiesto en el cual plantean aspectos que tienen que ver precisamente con toda esa, digamos, perfil que lleva y conlleva la defensa de los intereses por los cuales fueron creados y como los que se han mencionado en esta mesa. A ver, como dice la doxa, in veritas veritatem, nosotros, eso de ponernos una etiqueta o un cartel y que alguien aquí en este país duda de cuál es la ideología de Aldo Álvarez o qué proyecto defiende o cualquiera de los que estábamos ahí sentados, no sé si estamos comunicando algo nuevo, ¿verdad? Pero la única diferencia es que ahora le manifestamos a la población que tenemos la intención de agruparnos para poder poner nuestros talentos individuales en colectivo para poder potenciar más nuestros argumentos que ya venimos señalando, que ya venimos haciendo, nada nuevo bajo el sol. Bueno, evidentemente que nosotros estamos haciendo lo que el grupo del antijuquelismo no pueden hacer, que es cohesionarse entre ellos, ni tienen intelectualidad, vamos a decirlo, porque aquí lo que hay son insultadores profesionales, engañadores profesionales, falacistas profesionales, mentirosos profesionales, y entonces eso es lo que todos los días uno espeta, lo que ve que se espeta en los medios, especialmente en las famosas redes sociales, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, pero eso hay que salirle al paso, no es posible que tengamos una maquinaria de tanta mentira para poder atacar lo que se está haciendo. Y la verdad, que nadie es dueño ni soberano, ni tampoco detentador de la verdad absoluta, pero la que nosotros consideramos que es la realidad que está ocurriendo en la estructura social y no decir nada al respecto. Entonces, bajo ese imperativo, mira... ¿Van a tener capacidad de poder ser autocríticos también? No, es que nosotros vamos a analizar todo, completo. Nosotros no somos evangelistas de nadie, ni pretendemos serlo, porque si fuera, entonces nos volveríamos a los principios de la cristiandad, ¿verdad? Fíjate que al principio cuando estaba el protocristianismo, en los primeros siglos, del 1 al 3, ahí surgió la apologética, que era la defensa filosófica de la fe. Es un grupo de apologistas que a la defensa filosófica de la fe, porque los primeros conversos al cristianismo, fíjate que fueron filósofos, cosa que otro día te la voy a explicar más ampliamente. A ver, en concreto, entonces, para abrir un poco el debate y poder conversar sobre el tema. Sí, nosotros podemos... Eso es democracia. Nosotros tenemos la intención de convertirnos en un grupo que debata, pero en lo que es debatir. Pero, bueno, yo no me voy a ir a sentar con un insultador, porque ¿qué voy a debatir con un insultador profesional y consuetudinario? Yo no me voy a ir a sentar con un engañador, porque evidentemente que lo que queremos es debate de altura. Entonces, fíjate que te redondeo con esto. Yo públicamente, lo he dicho, bueno, escojan de ahí, de esa bolsa del antibuquelismo o no antibuquelismo, escojan a los mejores que ustedes crean que son y armamos debate sobre temas de país. Y entonces le entramos, pero debate. Ok, vamos a ver, ¿qué piensa el resto? Yo lo que siento que, yo insisto, el tema y no creemos tener superioridad intelectual a nadie. Yo creo que todo ejercicio en el cual vos
apliques un derecho de manera directa de la Constitución, es decir, juntarte con tus cheros, con tus amigos o con alguien que tenés una afinidad y formar un grupo, sea el que sea, ya sea de música, de fútbol o para sentarse a reflexionar de política, o sentarse a coordinar un discurso para apoyar una política pública. Bueno, es decisión de cada quien. El problema es que en la situación actual del país de polarización, esto asusa más el tema de polarizar en vez de sumar y en vez de agregar más personas, de multiplicar, sino que es un vos y nosotros. Y entonces vemos mucha población que evidentemente no le vamos a decir amén a las políticas, todas las políticas públicas. Pero ustedes tienen la capacidad de debatir, ves acá, con él, aquí debaten y están... A insultar, como bien lo dice. Sí, sin insultos. Hay un grupo de personas que se dedican a insultar desde las mascotas que tiene el presidente hasta cada uno de sus funcionarios en términos personales. En eso, pues, hay un grupo de personas que no nos metemos en ese tema, pero tampoco creemos que El Salvador empezó en 2019. A ver, Aldo, querías comentar, reaccionar un poco, perdón, porque parte de esa esencia del debate se lleva a cabo acá entre ustedes, y lo hemos hecho en otros niveles. Con el tema de la etiqueta, sí, usted lo decía. ¿Quién duda de que los que estaban sentados en la mesa son buquelistas? Nadie. Pero una cosa es de que yo sospeche y otra es que yo me ponga el rótulo. Así soy, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, para mí perdés el tema de poder decir que el análisis es independiente. Entonces, el análisis está vinculado a un grupo. Es que mira, uno tiene una posición ideológica. Todo tu corazón de un lado. En relación, fíjate que más que el corazón, uno tiene una posición ideológica. Porque a mí no me gobierna el corazón cuando le doy pensamiento político a las cosas, sino que la razón. Sino que hay una posición ideológica de todos los individuos. El que diga que no tiene ideología es un coco vacío. O sea, todos tenemos una ideología. Y está bien tenerla, porque ¿qué es al final tener una ideología política? Es tener un tipo de posicionamiento con respecto a qué y cómo se debe organizar el poder, que es el Estado. Esa es una ideología política. Y entonces algo tengo que pensar. Alguien puede creer que el Estado se debe organizar de determinada manera para lograr determinados fines y otros pensamos que se debe organizar de otra manera. Algunos creen que se deben de socializar un montón de cosas en la sociedad y otros creen que no se debe de socializar casi nada. Al final, como dice Norberto Bobbio, es decir, el ser de izquierdas o derechas tiene que ver al final del día con una posición radical que uno tenga con respecto a la idea de libertad o de igualdad. Punto. Usted asume la igualdad, bueno, bonito, felicidades. Otro asume la libertad, los libertarios van hasta el extremo. Esa es la ideología política. Entonces, nosotros tenemos una concepción con relación a lo que está ocurriendo en la estructura social versus, y no es que, como dice Bessie a cada rato, es que siempre pasan aumentando los 20 años y los 30. Sí, pero es que de ahí venimos y de todo lo que existe ahora. Es que las sociedades no aparecen así por generación espontánea. Ok, vamos a ver, Someta, quiero escuchar a Someta porque hay una pregunta bien interesante y es, ¿están sustituyendo a los funcionarios que no entran a ese debate? A los que tienen callados. ¿Sí? Ahora, yo estoy esperando pacientemente. Una cosa, licenciado Someta, Gramsci era comunista. No, Gramsci era marxista. Yo no soy marxista. Sí. Es que son dos cosas, diferentes. Son dos cosas diferentes que tienden al mismo lado, pero bueno. Ok, veamos. Pero es que exactamente eso mismo decía Gramsci, de que ocupar la intelectualidad para defender una ideología automáticamente excluye a otras personas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Están haciendo el equivalente a aquellos laboratorios que tienen un medicamento que no está del todo comprobado, que los efectos secundarios son dañinos, y lo que hacen es que se van a buscar a un científico que escribe un paper que dice que hay niveles tolerables de ese medicamento para poderlo vender. ¿Qué quiero decir con esto? No es justo que quieran apropiarse del título intelectualidad para adquirir un nivel de superioridad en el discurso y con una mera finalidad que ya lo mencionó, que es la de difundir el pensamiento ideológico y de apoyar al grupo que está en el poder. Eso no es científico.
Perdónenme, pero Nosotros hemos eso a dicho mi que somos los criterio únicos no es intelectuales. científico. Si vamos a irnos por un debate realmente Nosotros hemos dicho que intelectual, somos los únicos hay que primero escoger un método mediante el cual se va a buscar la verdad y no a priori apropiarse de la verdad bajo el esquema de que somos intelectuales, y como somos intelectuales, entonces usted que casi no ha estudiado, porque es la característica que se tiene, nosotros los intelectuales y ustedes el pueblo que no ha estudiado, entonces créame mejor a mí. Eso creo yo que no tiene mayor criterio. Sí creo yo, para contestar a la pregunta, Ernesto, que sí tiene una función bien específica. Yo no voy a poner acá en duda, digamos, la voluntariedad con la que se han agrupado, pero sí, y porque justamente se ha dicho acá que surge porque había un espacio no cubierto, y ese espacio no está cubierto porque muchos de los funcionarios no están saliendo al paso. A mí en lo personal me agradó mucho cuando el ministro de Salud salió a especificar que no, a aclarar que no iba a haber fusión. Esos espacios son justamente los que yo considero que se están abarcando. Por eso sí hay la grupo. pregunta, desde el punto de vista, ¿estarán ellos sustituyendo a funcionarios que en algún momento no entran en ese debate? A ver. Pero mire, licenciado Someta, pero aquí estamos debatiendo. Claro, en este espacio. Claro, pero yo no me considero intelectual. Pero esto que estamos Yo no estoy- Qué bueno que recalcan Ni eso, dueño porque de la verdad, en este ni programa dueño de se la debate. verdad. Este es un programa en el que Sí, se debate. yo aquí soy Manuel Someta, abogado, y que vengo a debatir con usted, un ciudadano que quiere que nos vaya bien a Esto que todos. estamos Así es. haciendo aquí no es lo que normalmente está ocurriendo en la estructura social todos los días. De que es cuando- interesante ese ¿Ah? punto que Cuando plantea. se trata de los temas políticos. Claro que sí. Esto es Con debate. altura, con debate, altura, hay cánones claro. aquí en No, este. vaya, es que lo Pero que mire, pasa es que ¿qué si es se- ser intelectual? Y usted menciona que no se considera intelectual, bien raro, ¿va? Porque intelectual viene de intellectis, que es la mecánica de la mente. O sea, entonces alguien que diga que no es intelectual, entonces que no piensa. Yo prefiero que me digan que lo soy a que yo lo diga. Sí, Ahora, así. ahora, es que el le aclaro, intelectual no le se aclaro, autodenomina. le aclaro. No se autodenomina. No, yo sí me autodenomino porque le doy pensamiento a todo, pero le aclaro que nosotros no hemos dicho somos los únicos intelectuales en El Salvador. Somos como que usted me diga, yo soy abogado. Pues usted no dice, soy el único abogado. 25,000. Hay un montón de abogados. Nosotros somos intelectuales, no hemos dicho somos los únicos intelectuales, ni creemos tener superioridad intelectual a nadie. Pero yo me tengo que denominar como yo. A lo que yo me dedico es a darle pensamiento a las cosas. ¿Y eso está malo? No. Tampoco tenemos superioridad académica, no. Pero estamos haciendo algo que otros que pudieran hacerlo no lo hacen. ¿Existe análisis, No, los funcionarios. ¿existe análisis Es que los independiente? Los funcionarios tienen una tarea y es administrar, no es andar de opinólogos. Los funcionarios son gerentes. Ellos tienen No, los que funcionarios defender sus tienen que políticas justificar lo que Ahora, hacen. ¿hay análisis, digamos, independiente para poder considerar que los analistas van a ser independientes? Es que desde el momento para mí que te pones la etiqueta. Pero eso lo ya podemos no. ver en los dos escenarios, en los dos cuadros pragmáticos de una sociedad, Lo que donde yo- tenés lo- a mí a lo uno me que están parece en contra y a los otros que Lo están que en es cierto es que ¿cierto? aquí no hay un debate de altura en el país, digamos, entre ¿No los lo tienes tú grupos aquí ahorita como lo dijo los él? grupos antagónicos cuando Ah, se refiere ok, a algo en ok. el tema de redes. Antagónicos. Tenés, Ya. grupos que difaman o se difaman y que no aportan nada al debate nacional, eso sin duda. Pues. Ok. No, lo que, Le doy la palabra cuando regrese a ambos porque me pusiste la están música. pidiendo, sí, ya nos pusieron la música. Nos vamos a la pausa. Interesante, miren cómo lograr en ese desglose de conceptos y términos comprender y entender que en una sociedad existe, como decían, posturas antagónicas, ¿verdad? Es decir, donde puedes ver realmente cada quien defender sus propios puntos de vista con relación a esos cimientos que determinan el ejercicio de una democracia, ¿cierto? Como lo dicen los grandes intelectuales y académicos de las ciencias políticas. Voy a dar una pausa, no me cambie, regresamos, 7 de la mañana en punto. ¿Qué piensa usted? Escríbanos.
Vamos a continuación, desde luego, a invitarlos a ustedes a que puedan saborear una rica taza de café. Y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Disfrútenlo porque rico es calidad, y buen provecho para nuestros panelistas del día viernes, que también lo disfrutan junto con nosotros. Y sobre todo también en el debate que hay acerca de las caracterizaciones que puede tener cualquier círculo de reflexión política, llámese que esté, digamos, en su momento compareciente a determinadas políticas o en contra de lo que podría ser un modelo o sistema de políticas públicas, que es lo que realmente en su esencia estamos así debatiendo. Vamos a ver, había que dar la palabra a Aldo y también al licenciado Faguaga. Y también Bessi, por supuesto, estamos en la zona de Someta, perdón, ya estoy con Faguaga. Vamos a ver. Bueno, pero como siempre andan juntos. Siempre andan juntos. Vamos a ver, licenciado Someta. Digamos, los objetivos de este grupo de intelectuales, y no lo digo en sentido peyorativo porque así se autodenominaron, van a ser válidos solamente, creo yo, en la medida que se abran a verdaderos debates y que dejen de tomarse o de apropiarse la verdad solamente por ser los intelectuales y por apoyar un proyecto político ideológico. ¿Por qué digo que esto va a ser beneficioso? Porque si en algo tienen razón, porque hay que darles la razón cuando la hay, si en algo tienen razón, es que afuera no pasamos de insultos, no pasamos de apelativos, que ya les gustó estarse poniendo apelativos de animales, vea, o algún tipo de que este es aquí, que este es allá, que este es diestro, que este es zurdo, que este es aquí. No, y ya no pasó el debate de eso. Y ya no pasó el debate. Eso no genera un debate, eso interrumpe el ejercicio democrático. Eso sí, interrumpe el ejercicio democrático, y lo que genera es una división marcada entre, óigase esto, los ellos y los nosotros, los que están acá y los que están allá, que no debe existir en una sociedad. Ok, pregunto. Está bien que existan diversidad de pensamiento, porque si todos pensáramos iguales, porque uno solo está pensando por todo. Ok, pregunto. A lo largo de los años, que todos pensemos de acuerdo, igual. a lo largo de los cuando años, se abra va a ser positivo. A lo largo de estos años, este medio de comunicación, este servidor y este programa, Diálogo 21, ha ofrecido una plataforma de debate como el que hemos tenido. Hemos logrado, de alguna manera, ser un referente importante, y perdónenme un poquito la arrogancia modesta que puedo tener esta mañana, pero lo hago a título de la institución, de la empresa, ¿no? Para debatir aspectos medulares como los que hemos logrado hacer siempre a diario, y particularmente los días viernes. Todo esto se da en el contexto de una ausencia total del debate, que es la fundamental para poder enriquecer una democracia. Pregunto, ¿vamos a continuar sobre esta base de debate? Por supuesto que nosotros tenemos como misión de llevar a cabo esto. Por esa razón, creo que es importante remarcarlo, el hecho de que ustedes están acá haciendo ese tipo de debates, ¿no? Sí, es que debatir siempre es bueno en la medida que uno no personalice. A ver, yo no estoy de acuerdo con que se pusieran una etiqueta como un círculo intelectual, porque para mí el mensaje es: yo voy a defender al gobierno, no importa qué. Yo creo que de las defensas a ultranza no son análisis, pero una cosa es que a mí no me parezca eso, y otra cosa es que yo me ponga, y fulano habla así, y mengano habla así, y porque también por ahí leí a alguien que le gusta mantenerle la cruz a la gente, ¿verdad? Es decir, funcionarios y exfuncionarios de la actual administración forman un círculo de reflexión. Es que vos puedes trabajar o no trabajar en un gobierno y quererlo defender, o haber sido empleado y quererlo defender. Para mí ese no es el punto. Para mí el punto es que cuando vos decís voy en defensa de esto, entonces ya te retiras, o siento que te autorretiras el tema de buscar hacer un análisis independiente. Ya es un análisis en función de defensa de políticas públicas que no necesariamente sean buenas políticas públicas, porque cuando te dedicas a defender, es a defender. Por eso es peligroso. Yo lo decía, en el país hay ausencia total del debate, pero un programa como este es el que ha venido a marcar a lo largo de ¿cuántos años? Bueno, aquí has tenido personas bien antagónicas. Sí, pero aquí hay cánones de respeto. Aquí tuviste no se personaliza a Alfredo Mena Lagos con una postura muy, digamos, Dagoberto Gutiérrez, muy antagónica, pero coincidente, pero de mucho respeto. Aquí Waldo Salgado,
Julio Valdivieso estuvo en su momento, estuvo acá también, de las cuales esta empresa se siente orgullosa de darle el aporte, este servidor también, de darle el aporte a este país ante la ausencia de un debate. Por eso es bien importante y recalco el papel de ustedes acá esta mañana. Dos también. Cosas que sí quiero dejar claras. Que se dude de la independencia nuestra. Es que la independencia intelectual no estriba en tener o no tener una postura con relación al ejercicio del poder. Estriba en las razones que a mí me motivan a poder estar expresando una determinada opinión, que en este caso coincide con que consideramos que el ejercicio del poder se está haciendo en términos correctos para poder sacar adelante los intereses de las grandes mayorías de este país, que al final es lo que la democracia exige, que se gobierne para las grandes mayorías, porque no se puede gobernar para el 100% en términos de que los intereses del 100% se den por satisfechos. Eso es imposible, no se puede, ¿verdad? La democracia por eso se define como una dictadura, pero la dictadura de las mayorías, y no puede ser de otra manera. Pero la toma de decisiones siempre tiene que estar basada en los intereses de las mayorías, no de las minorías. Aquí se desgobernaba en este país bajo los intereses de las minorías. En los gobiernos de Arena era la oligarquía chiquita, ¿verdad? Para esos intereses se gobernaba. El FMLN es otra historia, pero no me voy a meter a eso. Pero somos independientes por esa razón. Dos, prueba de nuestra independencia. Nosotros, los que estamos en el círculo, fíjese, licenciado Someta, que tenemos diferentes ideologías con relación al Estado y al poder. Hay algunos que en su vida se han definido como personas que pudiéramos llamar de derechas, en plural. Y habemos otros que en nuestra vida nos hemos definido como de izquierdas, en plural. Pero eso no es algo que a nosotros nos esté siendo una limitante para tener un punto en común, algo en común que guía nuestra lucha intelectual, y es con relación al actual ejercicio del poder. Y por último, otra muestra de nuestra independencia es que fíjese que a mí, como yo no me motivo ni me muevo por el hígado, sino por el cerebro, muchos de los que están ahí, es cierto, fueron funcionarios en el pasado, ahora no lo somos. Y yo por eso no voy a tomar una decisión y una actitud revanchista. Entonces ahora soy anti, como muchos de los que están en la bolsa del antijuquelismo, que no lograron quizás lo que querían o lo separaron de donde estaban. Entonces tuvieron, fíjate, discursos a favor y de repente, de la noche a la mañana, se volvieron anti. No, pero aquí vamos con dos cosas. Pero aquí vamos con dos cosas. Ahí le damos muestra de que somos independientes. Veamos. Vamos con dos cosas. El hecho de que tengan, digamos, diferentes ideologías no quiere decir que en este momento no están apoyando una ideología específica. Por ideología no es que nos vamos a poner en el espectro desde la izquierda, extrema izquierda, hasta la derecha, ¿verdad? Desde el comunismo hasta el fascismo, por ponerle límites. No es que la ideología nos vamos a mover así. La ideología representa una construcción social que se hace respecto de un conjunto de ideas. Incluso el pragmatismo del presidente Bukele es una ideología, y ustedes han manifestado que van a apoyar esta ideología. ¿Sabe? Dentro de esta ideología, ¿sabe cuál es una de esas ideas que destaca bastante? La de que las mayorías pueden ser dictatoriales. ¿Sabe quién dijo eso también? Y ya que no le gustó a mi autor comunista, le voy a poner le voy a poner un libertario. Alexis de Tocqueville, en su libro Democracia en América, un hombre extremadamente libertario, dijo que se corre el riesgo, cuando se apoya a las mayorías, se corre el riesgo de caer en la tiranía de las mayorías, y que las mayorías no siempre ostentan la razón, y cuando caen en la tiranía de las mayorías y se equivocan, los gobiernos fracasan y se afecta a la democracia. El libro se llama Democracia en América, tampoco es muy nuevo. Estos son de los clásicos, ¿ya? Cuando quiera debatimos con autores más nuevos, pero estos como los más básicos y los que nos encajan en el análisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La independencia se entiende, se reconoce, pero no quiere decir de que no están defendiendo un concurso de ideas específicas alineadas al grupo en el poder, desde el cual están aprovechando justamente el espacio para impulsarlas, definirlas y defenderlas. Solo le doy una frase a eso. ¿Y qué
Ahí está. Ahí está. Entonces me está dando la razón. Entonces me está dando la razón. Pero ¿y qué? Tomar una postura ideológica y defenderla. No, yo concuerdo con el Ike de Aldo en el sentido de, No puede a ver, palabras más, palabras menos y con mucho respeto. Entonces no van a andar de pie en piecito en ningún programa diciendo que son independientes. Defienden la actual administración. Yo ya definí lo que es la independencia para nosotros. Nadie nos Ustedes paga. van a seguir, Nadie nos ustedes paga. van a seguir en los espacios yo la participando. contradicción que veo es que dicen, ¿O cómo? somos Nadie nos independientes, paga. pero Ok. tenemos una ideología específica a la que vamos a defender. Van a seguir Esa es la participando en contradicción. estos espacios, me imagino. Es que esa es siendo- la idea de la La disciplina. Los espacios ya los tenían ganados. independencia intelectual se pierde cuando yo me convierto en empleado. Como hay uno por ahí que lo acaban de recibir ahí a los brazos abiertos en un panfleto escrito, ¿verdad? Que se decía intelectual, pero cuando yo me convierto en empleado, Ah, ya sé quién. entonces ahí pierdo independencia intelectual, porque el que me paga me va a decir lo que tengo que decir y cómo lo tengo que decir. Le aclaro, nosotros somos independientes y nadie nos está pagando un centavo por expresar lo que creemos, lo que consideramos que es la verdad. Entonces, para comprender la independencia radica en que pueden elegir cuál es la ideología que van a apoyar y en este caso deciden casualmente apoyar la ideología del grupo en el poder. Aquí no hay casualidades. En política No, nunca hay aquí no hay casualidades, nosotros estamos claros con relación a cómo se está ejerciendo el poder y el hecho que ahora se tomen decisiones basadas en los intereses de las grandes mayorías nos lleva a pensar que en este contexto, yo no estoy diciendo que estamos en el estado ideal o ya llegamos al paraíso terrenal, nirvana. al jardín del Edén, no, estamos claros que en esta transición de la cloaca donde venimos al país que queremos, hasta en términos políticos y de organización política, lo que se está haciendo ahorita es lo más adecuado. No, pero Ok. discúlpeme, colega, pero entonces eso no es independencia. Ay, no, o sea, por definición, lo que acaba de mencionar, eso no es independencia. Cuando se adhiere automáticamente, por el motivo que sea, a defender una idea y una ideología, no existe independencia porque se está adhiriendo a las ideas preconcebidas que ya están establecidas en el Y gobierno. aclaro algo, Independencia de usted elegir. mencionó el fascismo no es de derechas, es contrario al libertarismo, por cierto. Depende del autor. No, es contrario. Depende Es un círculo de intelectual acá, depende ¿verdad? El que tenemos, depende del ¿verdad? autor. Hablando dependiendo Como del el autor libertario dice académico, que ¿no? a más libertario, más Bueno, comunista. señores, creo que nos queda bastante, y eso es lo bueno, y de nuevo voy a remarcar el papel, el rol que juega el Diálogo 21, esta empresa, abriendo plataformas de discusión con un debate de altura, de la cual este servidor, quiero decirlo a mucha propiedad, lo he logrado hacer a lo largo de estos años, ¿verdad? Y por esa razón, pues, quiero decirles que en Megavisión están siempre disponibles plataformas como estas para poder desarrollar desde cualquier ángulo o punto de vista de pensamiento el enriquecimiento y la discusión de temas como el que hemos tenido. De hecho, estos espacios son justamente necesarios porque en este caso no es para avivar o alimentar La esos polarización. discursos y esa polarización, sino para que la gente tenga un pensamiento, digamos, crítico, teniendo las dos Así posturas, es. los dos elementos. Y esa es la medalla de Ciertamente, Megavisión. Ciertamente podemos estar en las antípodas del pensamiento político, pero eso no significa que no podamos debatir. Así y es. por eso agradecemos estos espacios. Así es, y el agradecimiento al Grupo Megavisión que lo ha hecho a lo largo de estos años. Vaya esta medalla para todos los que laboran acá. Vámonos entonces con otros temas importantes. Miren, hay una reinauguración del Salón Azul. Vamos a hablar de esto también. Y otros con temas la que idea. tenemos ahí pendientes. Las plazas de los médicos. También hay un terreno que se ha destinado en la zona del Espino para el CISCO también. Vamos a hablar de esos temas esta mañana. 7:17.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar, quiero decirles que Sopas Lucky indiscutiblemente es la campeona del sabor. Pide tu sobre en tiendas y supermercados a solo 40 centavos. Continuamos con los temas esta mañana con nuestros invitados Aldo Álvarez, Bessie Ríos y también Manuel Someta. Bueno, hubo una reanudación precisamente también del trabajo plenario en el Salón Azul, una vez ya modificado, y que desde luego esta remodelación se da en un contexto de también de reacciones que se dan en un país como el nuestro, ¿no? A ver, vamos a comenzar contigo. Me quedé reflexionando con esa frase que acabas de decir de trabajo, o sea, para ir a echar botones no es trabajar, pero bueno, yo creo que es innecesaria, esa remodelación fue completamente innecesaria. Está raro ese hospital de niños, porque recuerdo que alguien dijo en algún momento que si remodelaban ahí, pues lo iba a volver un hospital de niños con helipuerto, ¿verdad? Para hacer lo que hacen, para legislar de la manera en que legislan o para seguir el proceso de formación de ley como lo hacen, sin discusión. Es mucho Salón Azul para el trabajo que ahí se hace y demasiada inversión. Ese dinero se pudo haber invertido, dinero que dicho sea de paso no nos han dicho cuánto han gastado, dinero que debió invertirse o pudo haberse invertido en otras cosas. Y bueno, como lo puse en redes, gastando el dinero público con la fe puesta en Dios, que es la frase que ellos han puesto en la Asamblea Legislativa. Es lamentable el despilfarro que se ha hecho, innecesario completamente. Los diputados creo que cada día hacen el esfuerzo para caer más mal. Ya venían mal en las encuestas y creo que este gasto nadie se los va a defender ni se los va bien. Tan claro está que se suponía que el 1 de junio el presidente iba a estar en el nuevo Salón Azul y dijo, ni madres, ahí vean cómo se componen ustedes con la población porque ustedes ya caen mal. Y yo irme a poner ahí, no voy a jalar esa mala vibra que ustedes me traen. Aldo, vamos a ver cuál es tu punto de vista con este tema que desde luego ha causado reacciones y eso son lo que estamos de alguna manera interpretando a partir de la presencia de ustedes en el programa, ¿no? Bajo esa lógica, entonces, cada vez que cambie una correlación legislativa, entonces debería haber un recinto distinto legislativo. Pues si ese mismo recinto, así como está, le puede servir a la siguiente legislatura si el pueblo le da la mayoría a los opositores. O sea, y entonces van a decir, es que como ahora legislan de otra manera, demasiado Salón Azul para eso, para esto, deberían ir a una champa. O sea, eso no tiene nada que ver. Bajo esa lógica también, como salen muchos ahí de los opositores, vea que tienen una forma de ver la vida bastante interesante, dicen, es que esos mercados que han construido están demasiado bonitos para la gente, como que fueran un centro comercial de lujo. Por Dios santo. O sea que la gente debería acostumbrarse, ¿verdad?, a seguir yendo a comprar a mercados que parezcan como que son, posilgas. Bueno, esa es la lógica de los opositores. Ven, no le dan pensamiento. Una oposición, si realmente existiera, avalaría aquello que sea positivo para las mayorías de este país, aunque tengan una posición distinta política con relación al ejercicio del gobierno. Pero como estos no saben ser oposición, sino opositores, dicen, está mal. Y algunos hasta se arrepienten y borran lo que publican. Pero bueno, igual hablando de la diputada. Yo no estoy diciendo nombre. Entonces, lo mismo, aquí yo creo que es simple. Con respecto al Salón Azul, es algo que va a quedar para la historia porque en este país tenemos que tener infraestructura adecuada a lo que queremos para el país en términos de desarrollo. Yo prefiero y eso ahí va a quedar bien hechas y no un Salón Azul para alguien que solo llega a hacer despensa de trámite y apretar el botón. Pero ese es ahorita con la actual configuración que tenemos de la Asamblea y que la hizo el pueblo, te lo recuerdo. Por supuesto, pero yo visto mucho que el pueblo les haya dicho gasten y arreglen el Salón Azul. No creo. Respetar al pueblo y vamos a ver si en las próximas elecciones la configuración se mantiene. El respeto lo deben de tener los diputados, porque los diputados te voy a recordar tus palabras. Acabaron los despilfarros, se acabaron los malos gastos. Pero si en las próximas elecciones la gente, el pueblo vuelve a configurar la Asamblea igual o casi igual, te voy a recordar tus palabras. Por supuesto, me vas a recordar las palabras, pero yo, Salón Azul. Pero yo lo que sí recuerdo es que parte de los temas de la campaña
para 2021 es que dijeron que no iban a remodelar la asamblea y que han quedado como re mentirosos. Sí, pero discúlpame, acordate el proyecto de remodelación que tenía ese a Norman y a Norman que eso le costó la elección. Que hasta el helipuerto le quería poner al nuevo edificio versus el salón legislativo. Porque esta remodelación se hace pensando en el salón donde se va a convocar los representantes del pueblo. Los otros pensaban en remodelar a ver cómo mi oficina me va a quedar más bonita. No, sí, yo recuerdo si salieron los planos, sí, que tenían terraza, si le pongo el helipuerto, pensando en mis intereses. No, el del salón no es en nuestro interés. No, es de todo, perdóname, son los representantes del pueblo. Habrá que ver a ver si el centro de evaluación evalúa a ver qué tan contento está la gente de que, bueno, aquí podríamos hacer en el estudio y yo no les veo cara de alegría de que, ay, qué bonito les quedó el salón, qué bueno que gastaron. Pero vamos a ver. Independientemente de que yo no quiero parecer como que yo, como me dijeron aquí, ¿verdad?, que defiendo a nadie a ultranza, yo analizo las cosas, el criterio tiene que ser de que lo que se haga se hace para que este país tenga una infraestructura diferente a lo que nos heredaron, porque todo, pues sí, se lo robaban o era ineficientemente administrado. Punto. Y nadie está diciendo que esto es contrario al principio que tienen que haber buenas escuelas, buenos hospitales, buenos servicios públicos. Nadie está diciendo eso. Someta. Nadie está diciendo. Someta, vamos a ver cuál es su punto de vista con relación a este otro elemento que hemos introducido al análisis del país. Los diputados acaban de gastarse no sé cuántos millones en un bajón en las encuestas y en la percepción ciudadana que les va a costar un montón. Ya andaban por 4 y algo, con algunas encuestas 5, con otras evaluaciones, y acaban de invertir en disminuir aún más su popularidad. ¿De dónde parte esto? Y yo aquí quiero también de paso aclarar un par de cosas. Si es el salón donde se representa el pueblo, pero no lo consideramos el primer poder del Estado, y esto lo quiero decir porque ya me han estado refutando que no lo es, que son concepciones históricas, que son concepciones... No, sí lo es, porque para que el Ejecutivo ejecute, para que el Judicial haga cumplir las leyes, ¿qué es lo que tiene que haber primero? Leyes. Entonces, según la teoría de John Locke, como lo primero que tienen que haber son leyes, ¿quién es el primer poder del Estado? El legislativo, porque es el que legisla y es el que representa al pueblo. Entonces, pueden estar acá, le pueden debatir. Son 3 poderes y los 3 son iguales, pero bueno. Pero no, aquí vamos a llegar. Es que el primero. ¿Puedes debatir ese punto? Porque el primero no es por jerarquía, aunque ahí está el 85 de la Constitución, ves, y que si quiere también aquí no nos han visto debatir. Aquí no nos han visto. Está el 85 de la Constitución. El orden es porque lo primero, el orden se lo da, al menos John Locke se lo da en el sentido de que lo que tiene que haber primero para que funcione todo el Estado son leyes. Y quien promulga las leyes es el órgano legislativo. Por eso se dice que es el primero y es donde está representada la gente. A lo que voy es que podrían estar en un palacio grandísimo, mejor que lo que ya remodelaron, pero para seguir haciendo el mismo trabajo, el mismo papel, es que en principio, fíjense que... ¿Y este proyecto estaba desde antes o es un ajuste que se está haciendo de conformidad al número de diputados que vienen? Porque si antes eran 84, ahora son 60. Sí, se aprobó con los 84. Sí, pero la y nunca se revocó. Es innecesaria. Y nunca se revocó. Miren, en principio el criterio, digamos, de que se remodele y que los diputados como representantes del pueblo estén en un lugar cómodo es para que no estén expuestos a influencias económicas, a sobornos, a ese tipo de cosas, porque como tienen solventes sus necesidades, entonces mantenerlos en un lugar cómodo con un salario, digamos, bastante digno por arriba del promedio de la población, mantiene la independencia legislativa. Pero estos diputados no tienen esta independencia. Esta idea de querer cambiarlo, remodelarlo, viene desde hace tiempo. Ya uno de ustedes creo que mencionaba que durante la administración de Arena o Norman Quijano creo que también se presentó un proyecto. Norman Quijano lo presentaba. Antes también hubo otro. En el caso de Norman Quijano él lo presentaba, decía, este edificio se nos va a caer encima, hay que arreglarlo porque parece que tiene bandera, también tenía bandera por unas
grietas, no recuerdo por qué de cuál, desde los terremotos. Pero la verdad es que la remodelación del Palacio, no estamos hablando del tema de las oficinas, sino que del Palacio Legislativo, que ya había sido remodelado, se ha sufrido un montón de remodelación, hombre, cada vez que llegan, la legislatura que llegue lo toca, le hace alguna cosa. La primera vez que estos llegaron fue a meterle cuadros, a ponerle frases, en un estado laico, a ponerle frases religiosas. Por eso que les digo yo, y se los repito en son de lo que ellos han dicho, han gastado fondos públicos sin justificación, pero con la fe puesta en... Ok, voy a hacer la pausa. Vamos a ver, sí, miren, hay una... Palabra, sí. Porque cuando vengamos, si querés... ¿Quieres? Te doy la palabra. No, Okay, sí. Todavía aproveche la musiquita. Minutos, porque quiero pasar a hablar acerca de esta otra, digamos, situación en la que se habla de el tipo de calificaciones que están saliendo en la preparación y formación de médicos, ¿verdad? Hay varias cosas, porque también el sistema público ya no es muy atractivo para los médicos, ¿verdad? Y sobre todo porque de alguna manera se trata de poner nuestra salud en manos de profesionales. Decía alguien ahí, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que muchas calificaciones no llenan las expectativas de una buena, digamos, referencia para alguien que se quiera graduar de médico. Vamos a hablar, ¿quién está fallando? ¿El médico o en el proceso de formación universitaria de educación que podemos tener? Aquí tenemos a un maestro en eso, que nos puede hablar de eso. Bueno, vamos a hablar, 7:31. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Antes de pasar al otro tema, me dijiste que te querías dar, quedé con darte la palabra, perdón. Hablando de debate, con eso de la Asamblea y el órgano legislativo, primer órgano del Estado, el colega aquí citó a un clásico, a John Locke, pero evidentemente que esa lógica tiene sentido en el parlamentarismo europeo, porque evidentemente que cuando se crean las monarquías constitucionales, el órgano más importante se vuelve el Parlamento, porque de ahí sale el Ejecutivo, de hecho. De ahí eligen al primer ministro. El primer ministro es uno de los miembros del Me van a salir con Montesquieu ahora que son idénticos. Entonces, y que son balanceados. Al contrario, el sistema en América, en el continente americano, surge a partir del presidencialismo con las ideas norteamericanas, a donde se establece el sistema que ellos le llaman check and balances, pesos y contrapesos. John Stuart Mill. A donde se hace una equiparación, ¿verdad?, en los tres órganos como iguales entre ellos, ¿verdad? Y colaboradores. Exactamente. Y el principio luego le suman la escuela francesa del siglo XX, la intercooperación, ¿verdad? Entonces, eso a llamarle primer órgano en el sistema presidencialista. Ahora, que por una especie inercial del lo poder... Lo pusieron primero en la Constitución y que se me pleito. Incluso la sala, lo vamos a debatir, porque lo puedo mantener. Es que la sala de lo constitucional de aquellos es la única cuatro, que tiene origen constitucional. De aquellos cuatro que le llamaban fantásticos, ¿verdad?, pero que no lo eran. Incluso esa sala en una sentencia me acuerdo que dijo de que no se le debía seguir llamando, ¿te acordás? Primer órgano del Estado. Porque los tres órganos, no importa el orden en que aparecen en la Constitución, tienen igual peso que los demás. Ni el orden en que y entonces ahí entra, no me quisiera poner más teórico, pudiera, pero no es el espacio, precisamente porque, ya ves, hay que buscar espacios de reflexión que nosotros vamos a tratar de generar, pero incluso llegaríamos hasta la razón del Estado, la razón del Etat. ¿Por qué tener tres órganos y no más o no menos, verdad? Y eso ya en ese debate es interesante porque
para mí, sí, el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo genera la normativa, pero quien decide si la normativa o la política está bien hecha es el Judicial. Entonces yo te puedo decir que el Judicial es el primero. Ahí vamos a entrar al gobierno de los jueces. Ya ves. Ahí vamos a entrar al gobierno de los jueces, pero que con ese sí no me dejan debatir a mí nunca. Hágame un espacio solo para hablar del gobierno. Del gobierno de los jueces. Te va a decir, sí, pero los jueces los elige la Asamblea. Volvemos a la misma dinámica. Solo eso quería aportar a ese tema. Bueno, señores, vamos a ver, licenciado Someta, abre usted ahora el punto relacionado con el tema de la formación de los médicos, por un lado, y por otro lado también una declaración que hacía ver el doctor Carlos Ramos Jaime, que decía que el sistema público de salud ha dejado de ser una opción atractiva para los nuevos profesionales en medicina. Profesionales de la medicina que, de acuerdo a una versión que se le escuché a un funcionario de salud, no sé si fue el ministro, decir de que muchos de ellos estaban sacando malas calificaciones y así estaban siendo formados. Aquí hay una situación de paralelismo que me gustaría entrar en ese análisis esta mañana también. Vamos a ver. Yo no niego esta situación, digamos, de la nacional, la escuela más grande de medicina. Claro, pero el gobierno, ¿en quién invierte? En las universidades privadas, ahí dan todas las becas. Todas las becas que el señor Goodman da son para universidades privadas. Y cuando hay malas calificaciones en el Ministerio de Salud, la U es la que tiene la escuela. No, señores, hay que ser congruentes. Si bien estamos solventes hasta 2024, no, tampoco lo voy a decir, yo no hablo por la universidad, en este espacio yo no vengo en representación de la universidad, pero si bien ya está solvente, hay que ver cuáles son los motivos por los cuales se justifica desde el Ministerio de Salud las malas calificaciones de los muchachos. Mi criterio personal es que porque se está invirtiendo en diversificar, digamos, las carreras y no tanto en medicina como tal. Pero ese digamos, es uno de los discursos. Viene el otro discurso y los muchachos quieren justamente participar del sistema público de salud. ¿Cuáles son las condiciones que se les están ofreciendo? Nunca han sido idóneas. Desde que yo tengo conocimiento, tampoco es que aquí se arruinaron y son irreparables. No, nunca han sido idóneas. Pero ¿cuáles son las condiciones que se les están asegurando a los internos rotatorios? ¿Cuáles son? Entonces, vayamos al punto. Por un lado se les dice, es que ustedes no quieren estudiar, ustedes sacan malas calificaciones, y por otro lado tampoco se les aseguran condiciones que permitan que estos muchachos estudien y que peleen por un puesto de estos, indistintamente de dónde se esté invirtiendo, digamos, el dinero de las becas y de la formación, e indistintamente de la escuela de medicina de la que salgan. Yo recuerdo, por lo menos a finales de los 60, todavía a principios de los 70, la Escuela de Medicina de la Universidad de El Salvador era una escuela que llamaba a los centroamericanos. Aquí venían a estudiar de Guatemala, venían a estudiar de Honduras, venían a estudiar incluso de Costa Rica, venían a formarse a la Universidad de El Salvador en el tema de medicina. Desde 1846. Lo que se da es que hay un desincentivo, o sea, no hay un refuerzo para aumentar plazas, tener mejores catedráticos. Los hospitales escuela han tenido bastantes circunstancias de que ya el estudiante ya no puede acceder de mejor manera a los servicios. Se dio en los 2000, recordemos, que los médicos se pelean porque recuerdo que era el director del Hospital Rosales el que les pone, en los tiempos del FMLN, les pone marcación digital, porque antes se ponía en el cuaderno. ¿Por qué se hacía en el cuaderno? Y se pelearon los médicos del Rosales, el sindicato, que todavía está ahí, ahora se ha hecho afín al gobierno. Pues el sindicato se peleaba porque no quería pasar de la firma del cuaderno a la digitalización, porque ellos ya tenían sus clínicas privadas en el horario en el que tenían que estar en servicio en el Hospital Rosales. De alguna manera se les logra imponer la marcación y empieza a haber como una fuga, porque hay muchos médicos que dicen, no hombre, ¿para qué voy a estar aquí? Gano más en mi clínica privada, y estaban en lo público por aquello de, en algunos casos, porque captaban ahí clientes o pacientes, y en otros porque es un ingreso fijo que está ahí constante.
Lo cierto es que se ha popularizado la carrera de medicina y no necesariamente que se popularice una carrera es bueno, porque los estándares, y ahí es donde el Ministerio de Educación debería estar y el Ministerio de Salud, los estándares en la apertura de estas carreras en otras universidades, ¿qué seguimientos tienen? A mí no me cabe duda que la Universidad de El Salvador, con su principal hospital escuela, que es el Rosales, están trabajando. Pero también tenés una buena escuela de medicina que es la Matías, que está trabajando en el de Santa Tecla, en el público de Santa Tecla. Tenés la Evangélica. O sea, hay hospitales asignados a cada una de las escuelas. Se supone que cada uno tiene su escuela, pero los rigores de cómo está la currícula, de la manera en la que se ve evaluar a los médicos, eso depende tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación. Entonces, eso que te digan es que ahora los estudiantes están saliendo malos, también hay una responsabilidad del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, y ahí es donde tienen que responder estas autoridades. A ver, ¿quiere acotar algo? Sí, de hecho fue la doctora Marisabel Rodríguez la que estableció este sistema de plazas y de espacios para que justamente los egresados de medicina vayan practicando y vayan especializándose en estos hospitales escuela. Ya hay definido, porque esto hay que decírselo a la población, ya hay un número definido de espacios a los que se puede acceder. Ahora, la cuestión del examen, yo no me opongo a eso porque me parece un criterio cualificador por lo que mencionábamos de si estudian o no estudian, pero ¿están o no están esos espacios que la doctora María Isabel Rodríguez estableció? ¿Se han reducido? Porque yo si mal no recuerdo, el Colegio Médico estaba estableciendo esto también, de que se estaban reduciendo estas plazas, y que hay mucha demanda dentro de la carrera de medicina. Siempre se ha mantenido igual. La carrera de medicina parte en la UES en 1846, imagínense, y siempre ha sido predominante dentro de este país, siempre ha sido necesaria. Si los médicos siempre van a ser necesarios. Solo te quiero recordar una cosa, se te vuelve disonante el discurso cuando hace un par de meses dijeron los funcionarios de salud que lo que no había era profesionales, que no se estaban graduando mucho, y ahora te dicen que es mucha la demanda. No sé, Rick, no lo sé. ¿A quién le vamos a creer? ¿Y qué es el sector privado el que le busca? Claro. Y que es el sector privado el que donde se orientan. ¿A quién creerle entonces? Pues sí. Buen punto. Vamos a ver, Aldo. ¿Qué piensas tú de esa acotación muy interesante? Nosotros pasaremos y la doctora María Isabel Rodríguez seguirá. Un saludo para la doctora. Sí, mira que se mira bien entera. Acaba de presentar su libro. Sí. Un saludo a la doctora, una de las pocas investigadoras que de verdad ha habido en este país, de verdad, con todas las limitaciones, ¿verdad?, del contexto. Así como hay que decir las cosas por su nombre, ¿verdad? En su momento, el estudiante con mayor récord intelectual que hubo aquí fue el padre del actual presidente, que salió de la Nacional también, que fue científico. Pero bueno, mira, una de las cosas que a mí siempre, mi madre, la doctora Dalia Margarita Álvarez, un saludo a mi querida madre, es doctora en medicina, graduada de la Universidad Nacional, que ya se acaba recién de jubilar hace un par de años, pero que ejerció toda su vida con profesionalismo. Y yo sé lo que es la escuela que tuvo ella, pues la formación que tuvo, una formación rigurosa, una formación bien estricta, y por eso pudo ejercer como ejerció. Ahora, hay que recordarse algo. Yo recuerdo que cuando se graduó, yo estaba muy chiquito, ¿verdad?, cuando ella se graduó, todavía no se había graduado cuando yo vine al mundo. Los médicos hacen un juramento, es el juramento hipocrático, y eso tiene que ver mucho con la vocación. O sea, se supone que quien estudia esa carrera tiene que tener una vocación humana profunda y no verlo nada más como una carrera medio para lograr superaciones económicas en la vida, ¿verdad? O sea, esa es la teoría, ¿verdad? Así como se recordarán ustedes que son colegas abogados también, ¿se acuerdan cuando eran ríos de gente estudiando en las escuelas de Derecho porque se puso de moda también la carrera? Un garage, 3 sillas y un maestro. Pero y después no hallaban trabajo porque era más la oferta que la demanda. Entonces, ahora por ejemplo, en las aulas de Derecho yo las veo bueno, pero ¿qué recomendación dan con este tema? Porque este programa es recomendativo, es crítico y recomendativo. Fíjate bien,
las universidades son autónomas, ¿verdad? Por definición. Las públicas son autónomas y las privadas, pues obviamente lo son porque son privadas. Sí. Pero hay autonomía. Por tanto, cada universidad, especialmente la nacional, tiene la potestad interna de poder revisar cuál es el tipo de formación que le está dando y de adopción, de admisión también de los que vienen. Yo no sé si hay exámenes vocacionales en la universidad. Debería. En este momento. Debería. Yo creería yo que sí hay. No, hay examen de admisión. No, Y hay cursos de Vocacional es orientación. otra cosa. Admisión es una cosa y vocacional es otra. Si tenés estás con todas las Exacto. aptitudes. Con las aptitudes para poder... Esa carrera y no otra. Así es. Yo recuerdo que antes sí lo había, yo me gradué ahí hace años. Pero tendría que haberlo. Y esa es una recomendación en su autonomía. Y la otra es también que la currícula, en términos del perfil del nuevo médico, eso se trabaja entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y las universidades, en una relación tripartita. Claro. Creo que debe haber una revisión de la currícula, ¿verdad? Del perfil del médico que queremos en El Salvador y obviamente la meritocracia, ¿verdad? Que tiene que imponerse a la hora de ocupar las plazas. Interesante. Voy a hacer una pausa. Tenemos un tema más ahí que iba a mencionar o que se ha puesto, el terreno, una zona del terreno de la zona del Espino, ¿no? Para el CISCO, ¿no? Creo que hice sin estudio de impacto. Vamos a hablar un poquito de ello también, que es otro tema que salió ahí y vamos a darle lectura como tal. Vamos a la pausa, no nos cambie y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cuáles son los alcances que puede tener, digamos, el hecho de ceder parte de un terreno de una área que es ambientalmente muy importante para la zona, ¿verdad? Y sobre todo también para la construcción de nuevas edificaciones. Y entenderé yo que el CISCO, como se está planteando en la Asamblea Legislativa, donde se ha hecho la solicitud para poder no autorizar la construcción, eso lo dejaron claro los diputados, sino más bien para poder ceder parte de ese terreno para esta edificación, ¿no? O este inmueble. Ahí está, gracias a producción, este mapa. Vamos a ver, Aldo, tú no vas a... ¿Cuántos se están quedando? Mira, Aldo, abres tú ahora Mira, yo particularmente con respecto a eso, lo que te puedo decir es que volvemos al tema de las infraestructuras. ¿Cuánto es del total de la finca que va a representar lo que el área? A ver, ponemos ahí, gracias producción, ahí está. Exacto, es más o menos un 11%, vamos a decirlo así, porque mucha gente ya se está manejando que le han cedido la finca entera. Como y a la par está el mercadito. No, estás para acá. Entonces, fíjate que ese CIFCO está, y te lo digo porque evidentemente tengo conocimiento de eso, va a ser una infraestructura, hombre, de primer mundo. Mira, uno va a cualquier país que se precie de querer dar el salto hacia el desarrollo y una de las cosas que más uno observa son los centros de convenciones, porque ahí es donde se montan las ferias, exposiciones, todo lo que tiene que ver con lo comercial, con lo tecnológico. Entonces, y eso es la cara visible de lo que se está produciendo o lo que se está exportando en un país. Por tanto, el centro de convenciones se vuelve algo que va a, digamos, es representativo del estado de desarrollo también de una sociedad. Ahora, hay que decirlo en todas sus frases. El CIFCO anterior, ¿te acordás? Donde se tuvo que utilizar, porque ahí se construyó el Hospital El Salvador para la pandemia,
¿verdad? Y a donde se salvaron muchísimas vidas y que también va a quedar para la posteridad. Evidentemente que en ese momento había que tomar una decisión porque era más prioritaria la vida. Ahora se tiene que tener un centro de convenciones de primer mundo. Se van a acordar de mí cuando vean ese centro de convenciones cómo va a quedar, de primer mundo. Y yo no estoy diciendo con esto que la cuestión ambiental no sea importante, claro que es importante, pero hay otros elementos que coadyuvan a poder resolver la cuestión de la contaminación que no necesariamente están conectados con que un 10% de esa área se dedique para un centro de convenciones, como lo han querido hacer ver otras personas. Yo te recuerdo, ese Ministerio de Relaciones Exteriores no lo construyó el gobierno del presidente Bukele ahí donde está. Te recuerdo, esos fueron gobiernos anteriores. Y por cierto... pero por eso hay que quitarle un pedazo de la par también. Entonces, esas otras construcciones y esas otras sesiones que se hicieron fueron en los de gobiernos de Arena y del FMLN también. O sea, para construcciones inmobiliarias diversas, ¿verdad? De apartamentos, de habitación, de comercio, lo que fuera. Y hubo un estir y encoge y al final, ¿por qué están ahí centros comerciales en un pedazo, tan cerquitas uno del otro allá porque evidentemente eso se le cedió en su momento. Bessie. Para intereses privados. Bessie. Recordemos, corriendo en el tiempo. Creo que hay que recordarnos de la reforma agraria de Duarte. Con la reforma agraria se le retiran varios territorios a un montón de terratenientes en este país y familias poderosas. Una de esas familias, pues, se le había quitado esta finca para conservarla, para que fuera un pulmón, ¿no? en la capital. Pero de repente en esas Corte Suprema de Justicia controlada por Arena, se genera una resolución en la cual dicen que los territorios que están más cerca al área urbana pueden ser retornados a sus anteriores dueños, y así es como esta gente recupera. Hay otras familias que recuperan y en todos lados. O sea, esto es una manera que quisieron revertir la reforma agraria de Duarte. Sí. Esa es una realidad. Por eso es que están ese montón de centros comerciales y por eso es que también está los edificios de apartamento y todo lo demás en la parte en la que está urbanizando o se le autorizó a esa familia urbanizar. Ejercer el poder para las minorías. Ahora, se suponía que había quedado un territorio en reserva que se iba a cuidar por el tema medioambiental. Es el que están ocupando, porque el Estado no va a ocupar otro, pues, porque ese es un tema de reserva. Pero los territorios de la familia que recuperó esos terrenos y que no solo los ha recuperado, sino que ahora con la venta y los alquileres de todos esos centros comerciales y apartamentos han recuperado un 400 a 500% de la pérdida que tuvieron en los 80 por haber perdido ese territorio. Entonces, creo que es importante entender que cuando no tengamos agua, cuando no tengamos bueno, ya tenemos las inundaciones aguas abajo, pero cuando no tengas agua te vas a dar cuenta que no puedes ir a morder un centro comercial bien hecho, bonito. A menos que no tenga dinero para ir a comprar agua en el centro comercial. Bueno, yo comprendo y entiendo el punto del impacto económico que representa un centro de convenciones y de conferencias, perfecto, sí, pero el costo ambiental que esto puede tener tiene que tomarse con seriedad. O sea, yo comprendo que qué bonito que sea un centro de primer mundo, que atraiga inversión, que genere, digamos, o que dinamice la economía, pero de nada nos va a servir estar dinamizando la economía con problemas más serios que son justamente los del medio ambiente, que estemos con canículas más frecuentes, con sequías, que con problemas todavía más graves que se tienen de agua acá en la capital, etcétera. Tiene que tomarse con seriedad el impacto antes de construir, ojo, porque yo no estoy diciendo que no se construya, antes que se pueda balancear y principalmente que sean públicos esos proyectos y que se le permita a la gente que aporte, que diga, que discuta esos puntos para poder tener una perspectiva más amplia y mejor sobre la construcción del CIF. El tiempo se nos fue, creo que ha sido bastante interesante, como siempre, todos los viernes, escuchar los puntos de vista de cada uno de ustedes, que de acuerdo a ese mismo sentir y pensar del perfil de este programa, expresa sus puntos de vista de acuerdo a su propia lectura.
¿verdad? Sí. Y su propia postura. Y de eso remarco el factor por el cual iniciamos la conversación, para saber que este programa es una plataforma de opinión periodística en la cual concuerdan y coinciden panelistas con diversas formas de pensamiento respetables, y donde la cultura del debate se eleva desde el punto de vista del respeto que cada uno se merece. Nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño de la verdad. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias por y el ese espacio. mérito es para cada uno de ustedes. Así es que muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Mi solidaridad con Cristosal, que ha elegido el exilio. Y ahí está. Gracias, licenciado Someta. Le agradezco muchísimo. También a ti, Aldo. Gracias. Cuídese, pórtese bien y no ingrese a la estadística. Gracias. Día viernes. Continúe con nosotros. Vámonos al fin de semana, como siempre. Pásenla bien y recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas.